passar a hora de tempo, vamos passar o tempo agora, nossa noite, né? Por minuto de sabedoria, que a Belina tem algo bem interessante, mais uma vez, no nosso minuto de sabedoria, que é algo que todo mundo gosta. Não existe alguém que não goste disso. Abelina, tempo é tudo. Hermanas, el minuto de sabiduría lo voy a desligar de la palabra de sabiduría. Si alguien tiene alguna pregunta o duda en relación a cómo se relaciona, valga la palabra, cómo se relaciona este producto con la palabra de sabiduría, por favor, un, a un líder de la iglesia, porque yo no busqué la conexión de la palabra de sabiduría con esto. O sea, tengo una opinión diferente. Así que, por favor, la historia que les voy a contar tiene relación no solo con nosotros, con el mundo entero, con el crecimiento empresarial y los logros económicos, pero también tiene relación con la devastación de la naturaleza y cómo las grandes compañías se olvidan de proteger la responsabilidad social que tienen para cuidar el mundo que nosotros le vamos a dejar a nuestros hijos. La Coca-Cola es una compañía multinacional, mundial, que tiene una historia de logros económicos muy grandes. Pero si nosotros nos preparamos un poquito más y leemos un poquito más, sabemos que también tiene una historia oscura. Y así como se habla de las cosas bonitas, también se tiene que hablar de las cosas, de los aspectos más que de cosas, de los aspectos, de los detalles que ensombrecen a veces nuestra historia a nivel del mundo, a nivel de cómo Dios nos dio este planeta y cómo lo debemos cuidar. No voy a dar muchos detalles ni voy a hablar tanto porque es un minuto de sabiduría y lo más importante que viene es la clase que las hermanas tienen preparada. Pero la Coca-Cola dio, hay muchas teorías sobre cómo se creó, que si se creó por, que si la inventaron en España, que si la inventaron en Alemania o que si la inventaron en Italia, que son las tres ciudades que creen que crearon la primera Coca-Cola. En realidad fue un estadounidense en Georgia quien por sus dolores comenzó a crear sabores, incluyendo, especialmente él buscaba un jarabe para que lo curara. Él era científico, químico, general del ejército de los Estados Unidos y aparte de eso practicaba la masonería. Pero él en todos sus inventos logró crear un jarabe que por error lo unió con un agua carbonatada y de ahí surgió la, la Coca-Cola. La Coca-Cola inicialmente la crió para sus dolores, se conjugó con un dueño de una farmacia que se llamaba Jacobs y comenzó a vender el producto para que, esto es muy detallado, pero se lo estoy dando a grandes rasgos, para que lo vendieran en la farmacia y le vendió al señor el derecho de que él pudiera venderla en otras áreas, en otras farmacias y a todas las personas. El vaso solo valía 9 centavos, 5 centavos y se vendían 9 vasos al día. Posteriormente él conoció a un empresario eh, de apellido, ay, no me recuerdo ahorita el del empresario, pero este empresario la ve, tiene una visión de lo que él puede lograr con esa bebida y compra. La compra en mil,
$2.400, $2.300 en esa época. Eso era mucho dinero. Y es este señor de apellido, ahorita les digo el nombre del señor de apellido, se me escapó el apellido. It's okay. Eh, para eso, John Robertson fue el que lo creó como fórmula. Y él se la vende al señor John Pemberton, es el que la crea como fórmula, como bebidas. Y él se la vende a un empresario de apellido Cutler. Es el señor empresario el que hace que llegue a hacer lo que hasta este momento es la Coca-Cola. Pero en el momento que él ya ha trabajado bastante, él la hereda a sus hijos, 5 hijos, y a estos hijos se la venden al señor Hadley, que es el empresario. Y el original vendedor de esta se pone muy triste porque él sabía que él estaba teniendo muchos logros con ese jarabe que él había creado, que era una unión de las hojas de coca, pero no hoja como tal, sino que del líquido, del extracto de la hoja, con el extracto de las nueces de cola. Entonces él se la vendía al empresario y el empresario logra venderla y con una buena campaña y la crece para todos los Estados Unidos y comienza a venderla por todos los países del mundo y a embotellarla y con toda la red comercial y de productividad que él tiene, la compañía va creciendo. Pero no me quiero detener tanto porque esto es una historia muy larga. Solo quiero decirles que hay unos datos bien importantes en relación a lo que la compañía como comercializado, como ha comercializado, como por ejemplo, eh, él vendió los derechos al señor Cowler en $2.400 y con eso él logró comercializarlo a todo el mundo hasta llegar a 1896, que fue que le dieron los derechos a Cuba para que Cuba la comercializara, luego a Panamá para que Panamá y Cuba trabajaran para toda América Latina. Fue un proceso en el que después lo llevó para Asia y en China también eh, no los querían dejar comercializarla eh, por cuestiones políticas, pero él pudo lograr que en 1904, por ejemplo, ya se consumiera 1 millón de galones al año y que en 1906 le prohibieran la FDA en Estados Unidos le prohibiera la, la comercialización tan grande que tenía por los elementos que la componían, que había una dosis del extracto de coca por la dosis del extracto de nueces y aparte tenía otra dosis de cafeína y la FDA dijo que era dañino para el cuerpo, aparte de que usaban niños, jóvenes y deportistas para comercializarla cada vez más. Entonces la FDA y el gobierno le iba poniendo parámetros para que lo hicieran de una manera más sanitaria y alimenticia. Pero nada nunca para Cola para que siguiera adelante con la mente del grupo de personas que estaban dirigiéndolo. Y en 1900, Inglaterra es la primera ciudad europea en donde se comercializa y se vende la Coca-Cola como tal. En 1906, la FDA, aparte de que no solo la prohíbe, permiten después de que continúe su venta. En 1907
los anuncios están cargados con muchas figuras internacionales del deporte y también la Coca-Cola es un producto que se usó en la primera Copa, en una de las copas, el primer producto que se usó en una Copa Mundial y así fue como la Coca-Cola llegó poco a poco superando a otras bebidas y superando la, la comercialización y el consumo por parte de todos los países del mundo. En 1911 ya superaba los billones por la publicación de la Coca-Cola a nivel mundial y el problema que ellos tenían era cómo embotellarla. El, no la podían vender como vasos de Coca-Cola, sino el embotellamiento y en el 1910 la embotellan. Tienen un problema grande, no, en el 2015, en 1915, ellos hacen un show para que la gente pueda participar en la manera más original de embotellarla y es así como surge la botella que en este momento se usa, que es la primera botella eh, en tener un patente y en tener una bebida original que nadie puede copiarla, ni en el color ni en nada. Luego surge el problema de que teniendo el embotellamiento de la soda, la compañía no se hace cargo de limpiar el área, sino que se la deja a las franquicias de los países de América Latina y del mundo entero para que sean ellos los que se responsabilicen de cómo utilizar las botellas y se convierte eso en un problema. Ellos buscan el plástico y es ahí donde viene un impacto social y un impacto que nos afecta a todos con contaminación ambiental. La Coca-Cola como compañía comercial ha hecho mucho producto, ha sido un ejemplo de cómo se puede seguir y cómo se puede llegar a ser una multinacional con todos los personajes que han pasado por ahí, pero también en los países de América Latina, en la India, que tampoco tiene políticas de higiene ambiental y los gobiernos no son tan fuertes, entonces no se hace la responsabilidad social, no se tiene la responsabilidad social de poder limpiar el plástico, que es el que más contamina al mundo entero y el que más está arruinando el planeta. En el 1920, casi todos los países que, que venden Coca-Cola tienen un problema muy grave porque no saben qué hacer primero con las botellas, luego con el plástico. Y en América Latina comienza uno de los países que comenzó a vender la Coca-Cola y a comercializarla fue en 1917 Colombia, en 1920 México, en 1927 Ecuador, en el 28 Honduras y Venezuela, en el año de 1936 Perú, en 1938 Guatemala. Fue en esos años en los que América Latina tuvo un auge de producción y de renovación industrial. En 1940 El Salvador, en 1941 Brasil, Chile, Bolivia, Argentina, Uruguay, Paraguay y toda América Latina se comercializó la China, comercializó la Coca-Cola. Lo grandioso de este producto es que en todo el mundo es reconocido y hay muchos mitos, muchas leyendas, muchas verdades y muchas mentiras alrededor de la Coca-Cola. Pero hay realidades que no se pueden borrar. Por ejemplo, cómo ellos han ido a adueñarse de áreas, por ejemplo, específicamente en la India, de ciudades que tienen, de pueblos que tienen escasa agua, pero llegan a poner plantas ahí donde hay miles de millones
galones de agua explotados, dejando a pueblos sin agua solo para tomar Coca-Cola. Y ese patrón se repite en muchos países de América Latina. Colombia es un ejemplo de la devastación que ha habido por las organizaciones y las uniones, y en todo lo que pude leer y que he leído desde el pasado de la Coca-Cola, también como las grandes corporaciones que están aquí, estoy hablando específicamente de Coca-Cola, no se responsabilizan de las condiciones de trabajo de los países, de las personas que trabajan en los países en desarrollo, como es América Latina y todos los países que mencioné antes. La verdad que yo no investigué sobre... Tienen muchos químicos la Coca-Cola. Yo no me puse a investigar si la iglesia acepta la Coca-Cola como una bebida. Antes no se podía tomar así. Hoy Sí, en día se acepta, ¿ok? Antiguamente no. Años atrás no. sí, yo me refiero. Años atrás los misioneros no podían tomar Coca-Cola, nosotros no tomamos Coca-Cola, pero hoy en día no es, los misioneros toman Coca-Cola, todo, no hay más las restricciones que tenía el pasado. Sí. Exacto. En realidad es Así. investigar este tipo de compañías es fascinante, hermanas. No sigo más porque esto es mucho y yo tengo una opinión muy personal respecto a eso, especialmente cuando se trata ¿Quieres de... que mostre rapidito los videos de 2 minuticos só? Ok, rapidito. Coca-Cola surgiu de uma ideia de um farmacêutico, John Pemberton, que lutou em uma guerra civil e saiu dela como um herói. Após John ter visto a própria morte de perto, resolve mudar de vida e passa a dedicar-se à venda de fórmulas para tratamento de pessoas com dor de barriga. John Pemberton era um excelente médico farmacêutico, mas péssimo vendedor, até conhecer Frank Robinson, um empresário, que foi o responsável por criar o logotipo da marca usando sua própria caligrafia, criando a marca que conhecemos até hoje. A Coca-Cola foi servida pela primeira vez em 8 de maio de 1886, na farmácia Jacobs, por 5 centavos de dólar. Para divulgar a fórmula, que era um xarope misturada na hora do consumo, John cria uma estratégia de marketing e anuncia em um jornal local de Atlanta, nos Estados Unidos. A estratégia foi um fracasso, foram vendidas poucas unidades da bebida. Este episódio ficou registrado como o primeiro dia em que a primeira Coca-Cola foi servida. John, criador da fórmula, nesta altura já tinha mais de 60 anos de idade. Devido a problemas financeiros e de saúde, John Pemberton resolve vender sua marca para outro farmacêutico antes de morrer, Asa Griggs Candler, que pagaria cerca de $2.300 para comercializar a fórmula. Ficando milionário. Candler acreditava na fórmula e queria que a clientela conhecesse a Coca-Cola. Em 1890, não existia muitos meios de comunicação. Foi então que ele usa uma das ações de marketing mais conhecidas até hoje. Entregar folhetos para as pessoas com o nome da Coca-Cola e o endereço da farmácia. A estratégia era simples. Quem fosse lá e mostrasse o folheto recebia uma amostra grátis da bebida. Quando comprasse, levaria de brinde calendários e posters. Tudo que fizesse o cliente relembrar da marca. Neste ponto, a marca foi oficialmente registrada. A marca já era conhecida localmente, mas só gerava lucro quando havia marketing. A grande virada da marca foi quando Candler resolve vender o produto em garrafas de vidro, na qual a garrafa já vinha com um relevo gravada no vidro. O crescimento da Coca-Cola começou a chamar a atenção da vigilância sanitária, que encontrou em sua composição vestígio de cocaína, uma substância que, se consumida em excesso, criaria dependência. Por volta de 1905, a cocaína é eliminada de sua composição original. A Coca-Cola foi outra sobrevivente da Primeira e Segunda Guerra Mundial, quase faliu após medidas de racionamento do governo americano. A Coca-Cola já foi considerada a maior empresa do mundo, perdendo seu posto para gigantes da tecnologia. A fórmula da Coca é um segredo industrial. Em suas fábricas há uma equipe de degustação que bebe um gole de 15 em 15 minutos para checar o sabor da composição. A publicidade da marca tem impactado na divulgação da cultura norte-americana, a invenção do Papai Noel.
Por que a Coca-Cola usou uma figura e a modificou como sendo o Papai Noel um homem velho e barbudo nas cores brancas e vermelhas, a mesma da marca? A marca passou e passa até hoje por grandes polêmicas, como campanhas publicitárias direcionadas para crianças e exploração de trabalho em suas fábricas. Fora os efeitos à saúde apontados pelas pesquisas sobre a indústria de refrigerante. Muchas gracias. Imagina. Claro. Muchas gracias. Foi muito Mas é- interessante, Avelina. Ela explicou com muitos detalhes sobre realmente os pró e os contra. Mas valeu, Exacto. valeu, valeu.